eso genera las ganancias residuales. Y así es que, ¿cómo hacemos eso? Entonces son solo dos cosas que generan dinero en cualquier compañía de multinivel. Solo hay dos cosas que generan dinero. Una es vender producto y una es enseñar el negocio. El éxito es en el mostrar. Entre más personas hablas, con más personas hablas y les enseñas ya sea lo que estamos hablando es lo que te va a dar. Entonces, cuando la gente que no tiene experiencia entra al mercadeo en red, una de sus preguntas es, ellos preguntan, ¿cómo? Yo no conozco a nadie. Y yo no conozco muchas personas y no puedo pensar en nadie. Entonces ellos piensan que personas que conocen a muchas personas son los que tienen éxito y los que no, si yo no tengo a nadie no voy a tener éxito. Entonces hay una situación esta es una situación muy típica. Y entonces nosotros vemos una presentación de mercadeo en red y nos emocionamos y empiezas a pensar y en tu mente empiezas a pensar, piensas en algunas personas que dices, si puedo agarrar a Mary, a Bob, y a Tim, y a Cindy, a Dave, que hagan esto conmigo, yo ya, eso estaría fabuloso porque con ellos vamos a hacerlo. Y entonces, si nos fijamos en eso lo dejamos todo a las probabilidades, porque no tenemos una solución, ¿verdad? Entonces, la situación es que hablan con Mary, Bob y Tim y todos ellos, y ellos no dicen que no, pero no dicen nada. Y luego les habla a los de arriba, el líder, y le dice, fíjate que yo he hablado con todos y nadie quiere entrar. Nadie quiere hacer esto conmigo. Y nos preguntamos, ¿realmente han hablado con todo el mundo? Hay 8 billones de personas en el mundo. Y no solo son esas 4 personas, ¿verdad? Mantengamos eso en perspectiva. Y nuestro trabajo es encontrar las personas correctas, las personas correctas para lo que tenemos. Entonces, ese escenario es lo que sucede con 80% de las personas que entran al mercadeo en red, porque actúan de esa manera, a menos que sean entrenados de otra manera. Hay otro grupo que yo les digo los amateurs, y los amateurs, ellos saben que necesitan hablar con muchas gentes, pero entonces ellos salen a la calle y si no tienen un plan y simplemente tratan de hacer el trabajo y se fijan y ellos, entonces se fijan y entonces empiezan a pensar, yo necesito a alguien que me ayude a hacer esto. Y entonces empiezan a pensar, ¿quién hace esto? ¿Quién trabaja por aquí? ¿Quién trabaja por allá? Y entonces le tratan de decir el negocio a todos y entonces en su lista simplemente no funciona. Y luego está el tercer grupo, que son los profesionales. Y cuando uno es profesional, no es difícil, simplemente aplicamos los principios un poquito diferentemente. Los profesionales aprenden a encontrar a gente con quien hablar y esa es una de sus habilidades. Ellos saben dónde encontrar personas con quien hablar y entonces ellos no tienen miedo con quién hablar. Entonces los profesionales empiezan con una lista escrita. Entonces agarra una pluma y un papel y escríbelo. Entonces la mayoría de las personas no lo hacen. La mayoría de los que están en el mercadeo en red no lo hacen. Exactamente es escribirlos, ¿no? Escribir la lista de nombres. Yo uso una hoja de cálculo, otras personas usan papel y lápiz, pero hay que escribirlos. ¿Y dónde estás? ¿Qué es lo en dónde estás? Entonces hay que escribir cuando hablaste con ellos, qué es lo que le dijiste, qué es lo que sigue, cómo, de qué se trata, ¿verdad? Y tú tienes que comprometerte a continuar agregando a tu lista. Lo padre de esa lista es que hay muchos lugares donde puedes agregar a tu lista. Saca tu teléfono y ahí tienes contactos. Tú tienes tus contactos de las redes sociales. Y esa es una base de datos en la que está ahí para ti.
Así, a que haz tu lista lo más comprensiva que se pueda, incluye a todas las personas de las que puedas y no te preocupes si ellos son prospectos o no. Ponlos en la lista de todas maneras. Y cuando pones ese nombre, cuando pones el nombre de alguien ahí, a veces te hace pensar en otras personas que vas a poner en la lista. Y si una persona que tú tal vez no funcione, que no esté, que tal vez no funcione, pero te hace pensar en otra persona que tal vez sí funcione. Entonces, constantemente vas a expandir tu lista. Los profesionales tienen una meta de poner nombres cada día. Y entonces, hazlo de todos lados, ¿verdad? Lo encuentran en la tienda o en la iglesia o en el gimnasio o en cualquier lado. O en el Uber o en un avión. A mí me gusta hacer conversación con gentes por todos lados y esa es otra cosa. Simplemente no le pongas, no le pongas círculos de ¿cómo se llama? De dispararles a esas personas, sino que simplemente platica con todos los que están ahí. Entonces, y platica, oye, ¿qué haces? Y te dicen, si alguien está trabajando para ti, te está haciendo algún servicio, pues es obvio que tú sabes qué hacen ellos, ¿verdad? Pero los demás, entonces cuando ellos te contestan y tú, lo siguiente que preguntes es lo que va a sacar toda esa conversación, ¿verdad? Tal vez le digas, oye, si te dice, si te está arreglando el carro, te dice, tal vez eso es difícil, esto y lo otro, o alguna cosa, ¿verdad? Entonces, sé positivo en tus preguntas y saca información. Y entonces, y luego diles, oye, tal vez yo tengo algo que tal vez te puede interesar. Y sería interesante para ti, te gustaría que veamos esto y veamos cómo lo podemos hacer. Y entonces, conforme lo vas haciendo, va a haber personas en tu lista que están interesadas en el negocio, otras personas están en el producto y otras que no están interesadas. Pero entonces, por lo general, va a haber gente que te va a sorprender porque vas a pensar que no sirven para una cosa o para la otra y de repente funcionan en una cosa o la otra. Entonces, tu negocio es simplemente de buscar a las personas, ¿verdad? Y sortear en tu lista quiénes son quiénes son los que les gusta el negocio, les gusta el producto y tu trabajo es sortear. Entonces, simplemente cuando las personas que quieres buscar, esto es muy importante, las personas que quieres buscar como socios RAIN, es personas que sean generales. Generales quiere decir que sean de alto rango militar, ¿verdad? Entonces, cosas que tú quieras. Entonces, estás buscando gente que se ven a sí mismos muy bien, que son orientados hacia las metas, que son emprendedores, que son asertivos, que son responsables por sus resultados, que están abiertos a nuevas oportunidades, que toman acción, que son decisivos, que son determinados. Eso es lo que estás buscando. Entonces, acuérdate que tú eres el que estás buscando a la persona que vas a buscar como tu socio. Entonces, ¿quiénes son? Están abiertos a nuevas oportunidades, toman acción, son decisivos, ¿verdad? Del otro lado, gente que tú no quieres, gente que no tiene una buena estima de sí mismos, gente que no les gusta hacer las cosas, gente que se piensa que son empleados, gente que son pasivos y cínicos, gentes que tienen esa mentalidad de víctima, gentes con la mente cerrada, gentes que no trabajan, que no quieren entrar en acción, que tienen sospechosos, que son cínicos. Esas son las personas que no quieres. Entonces, tú busca a las personas que tú quieres y comparte tu visión con ellos. Entonces hablemos de invitar. Ya tienes tu lista y ya sabes que vas a empezar a hablar con la gente y tienes que invitarlos. ¿De qué se trata? Cuando tú piensas de cómo invitar a las personas,
¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es el sentimiento que tú tienes en tu ser? ¿Te sientes miedoso? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes...? Es importante que sepamos cómo, lo que pensamos en ese proceso, lo que sirve, porque tú puedes decir, tú tal vez en alguna otra ocasión me has oído hablar de mi historia. Yo tengo dos hermanos más jóvenes y uno que es 16 años más chico que yo y el otro 20 años más chico que yo. Y entonces uno de ellos entró en el negocio y ganó más de $1 millón. El otro de mis hermanos no pudo ser, ni siquiera no lo encontrarías ni para restarlo haciendo este negocio. Entonces, ¿por qué estas dos personas son tan diferentes? Y yo le dije, déjame, te ayudo, ¿cómo hacerlo? Y él me dijo, y no se me va a olvidar. Y él me dice, ¿qué hay? Dice, yo siento que cuando les estoy hablando a las personas que los estoy molestando, entonces uno de ellos simplemente tomó acción y ganó el dinero, el otro piensa que simplemente estaba molestando a las otras personas. Y entonces el otro el que hizo todo el dinero, él tenía una motivación muy diferente, él sabía, porque él sentía que él estaba bendiciendo a otras personas en vez de molestarlos. Él pensaba, uno pensaba que les estaba dando bendiciones, el otro que les estaba haciendo un favor. Los dos estaban haciendo las mismas actividades, estaban hablando con la gente, pero ellos tenían diferentes sistemas de creencias internas de ellos, y entonces cómo se acercaban con las personas, era como funcionaba. Entonces, en esta pirámide de las creencias, empezamos a mero abajo, cuáles son las creencias que tenemos, cómo funciona el mundo, ¿verdad? Entonces, uno de mis hermanos, uno pensaba que estaba molestando a la persona, el otro estaba pensando que estaba bendiciendo a las personas. Y luego esas creencias se vuelven nuestros pensamientos y luego se vuelven nuestras emociones. Y entonces, sí, por eso te pregunté si si sentías algo en tu estómago hace un instante, porque eso es bueno. Tú tienes que tienes que preguntarte qué es lo que yo pienso, cuáles son mis creencias sobre esta actividad cuando me estoy acercando a otras personas. ¿Estoy molestándolos? ¿Los estoy bendiciendo? ¿Qué es lo que está? Entonces tienes que atacar ese problema y tienes que solucionarlo, tienes que saltar esa pared. Ese dragón lo tienes que matar, como quien dice, ¿verdad? Entonces, porque esas creencias se vuelven pensamientos, se vuelven emociones y eso se vuelven acciones. Y esas acciones nos pueden hacer que nos movamos hacia adelante, nos pueden prevenir que continuemos. Y luego esas acciones nos van a dar resultados. Y los resultados es lo más importante. Lo más interesante de toda esta pirámide que estuvimos hablando, solo las dos cosas que podemos ver son las acciones y los resultados, pero no entendimos qué era lo que estaba pasando atrás de eso, por debajo del agua, de todo eso. Entonces, ¿cuáles son tus barreras? ¿Cuáles son tus obstáculos de todo eso? Y entonces los tienes que solucionar. ¿Cómo creces tu sentimiento? Entonces, sobre el producto, tú simplemente tienes esa creencia simplemente usando el producto. Y cuando lo usas y ves esas bendiciones que te suceden en tu cuerpo, tú generas esa creencia. Después hay todo tipo de evidencia científica impresa que puedes utilizar, ¿verdad? Que cosas que son ya sabes que son productos que bajan la edad, que tienen muchos altos antioxidantes, que tienen muchas cosas y todo lo científico. Y luego empiezas a ver los testimonios de otras personas. Y entonces te puedo contar historias que te hacen llorar, de cómo le funcionó a alguien y cómo le mejoró su vida, cómo le dio la vuelta
financieramente a su vida, porque esos son testimonios muy poderosos. Entonces, todo esto es importante. Yo tengo una compañera en Noruega que ella era una instructora de yoga antes de la pandemia. Y cuando la pandemia empezó, le destruyó todo su negocio. Y ella tenía mucho miedo acerca de qué era lo que iba a hacer para salir adelante. Entonces, porque tenía a su hijo, su esposo y diferentes cosas. Y entonces ella quería salir adelante. Encontró a Rain, empezó a hacer el equipo de Rain en Instagram. Y gracias a eso le dio la vuelta a su vida completamente. Ella es platino y está creciendo. Y eso es fabuloso porque lo podemos ver y está creciendo en Rain, ¿verdad? Y aquí nosotros en este negocio los podemos ver y yo puedo ver en mi equipo tanta gente que ha crecido y que ha mejorado financieramente y todo esto es buenísimo. Entonces, muchas veces cuando la gente entra a la compañía, como hay tanta información, ellos empiezan a ver y se impresionan con el producto y con todo, y hay mucha información que tienen en el cerebro y que dando vueltas y no saben exactamente qué hacer. ¿Y cómo puedo agarrar toda esta información y hacer algo? Y tengo que hacer una presentación. Tengo que hacer una presentación perfecta con toda esta información que está en mi mente. No, eso no es lo que tienes, eso no es lo que tienes que hacer. Entonces, ese no es tu trabajo. Tú acabas de entrar, tu trabajo es simplemente hablar con las personas y crear curiosidad. Porque cuando tú creas curiosidad, entonces sabes exactamente cómo funciona. Entonces, tú no vas a tratar de dar una presentación inmediatamente. Eso no funciona. Eso no va a funcionar. Tú simplemente vas a crear un poco de curiosidad para que el enfoque de tus esfuerzos es que sean dos objetivos. Uno, que vean un video o que ellos puedan ver o leer algo de material y una llamada. Entonces, a mí me gusta que ellos vean un video y luego organizamos una llamada para contestarle las preguntas. Ese es el enfoque de esa invitación que vas a hacer. Entonces, esa invitación es muy importante que hay una diferencia muy fuerte entre invitación y presentación. Tú simplemente los invitas a que vean algo. Si tú quieres utilizar las herramientas que tenemos, las herramientas te van a ayudar a hacer eso. Ellos van a dar la presentación perfecta cada vez porque está grabada. Entonces, eso le permite a una nueva persona a que pueda empezar inmediatamente. Eso te permite a ti a que logres la duplicación, porque hay gente que pueden ver la presentación perfecta y porque está grabada en línea. Entonces, esto es importantísimo. Si eso todo es lo que es, entonces es fácil hacer este negocio. Es fácil acercarse con las personas y simplemente levantar un poco de curiosidad y que vayan a ver una información. Si ese es el negocio, yo lo puedo hacer. Entonces, así como progresamos en Rain, Nicole, vamos agregando. Entonces, te vuelves un poco más experto y déjate digo, yo soy experto porque yo sé muchas cosas y me enseño muchas cosas y cosas que porque he probado diferentes cosas y todas esas cosas. Y es importante porque yo lo entiendo todo esto, pero cuando yo estoy hablando con una persona acerca de Rain, yo lo voy a mantener tan simple que ellos pueden pensar lo que es bien fácil, es tan fácil que ellos pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Y eso es un problema porque si yo me vuelvo muy muy a lo difícil, es un problemón. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen que hacer todo. Si tú suenas como un experto, ellos van a pensar que ellos tienen que ser expertos.
Entonces, ese es el problema, porque ellos dicen, el prospecto está pensando, yo tengo que regresar a la universidad a aprender todas estas cosas y no me va a funcionar, este negocio no es para mí. Entonces, pero si lo simplificas, la regla es que la regla es si tus labios se mueven, tus dedos tienen que estar apuntando a algo. Entonces, si tus labios se mueven para invitar a alguien, tus dedos están apuntando a una herramienta. El formato más efectivo para invitar a las personas es en persona o en el teléfono. Podemos invitar a muchas personas en las redes sociales, por otros lados. Yo estoy hablando de tu lista directa con la que vas a hablar. Las cosas más importantes de hacer es hacer la invitación, ya sea en persona o en el teléfono. No mandes textos y correos electrónicos que no están solicitados, porque al prospecto le llega la información y dice, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Entonces es mejor que tú les hables y que tú tengas la postura cuando tú vas a hablar con ellos. No estoy hablando de una postura física de la persona, estoy hablando de la postura emocional y psicológica que tú tienes, donde tú vas a controlar tu intensidad. Y entonces de esa manera, a lo que significa es que tú simplemente vas a decir que tú estás hecho para este proceso, tú vas a hablar amistosamente, abierto, auténtico, tranquilo, no carrereado. Es una postura muy, muy importante, ¿verdad? Que tú no estás cosas, ¿verdad? Entonces te voy a dar varios guiones, ¿verdad? Y también tienes que decir que tú estás comprometido. Nadie quiere ser parte de tu mercado, de tu audiencia de prueba, no. Tú tienes que estar comprometido con hacer el negocio, porque hasta que tú estés comprometido, ellos te van a seguir. Si no, nadie va a querer hacer nada contigo. Ellos están viendo esas señales de ti, y cuando tú les das esa señal que estás comprometido, entonces ellos se dan cuenta. Entonces, déjate platico de cómo lo hago. Lo he hecho por 17 años. ¿Cómo hago mis llamadas? No tienes que ser, este guión no es, tú no tienes que ser esclavo de este guión, sino que simplemente lo tienes que hacer tuyo. Lo primero es saludar. Hola, soy yo, ¿verdad? Y luego le haces la pregunta. Oye, ¿te estoy llamando a buen tiempo o a mal tiempo? Puedes hablar de esto, ¿verdad? Porque lo importante es que ellos tomen el tiempo y se fijan. Entonces, si ellos te dicen, no, ahorita estoy a las carreras o esto y lo otro, tú le dices, ay, te hablo después. Pero si te dice, oye, sí tengo un minuto, entonces tú le dices por qué llamaste para conectarte con él. Entonces le dice, oye, Juan, te estoy hablando porque te quiero decir que tengo algo muy interesante que me llamó la atención. Y pensé en ti porque, y luego le dices por qué. Y yo pensé en ti porque sé que estás vendes casas y esto es pues algo interesante. Yo sé que tú estás interesado en ayudarle a las personas. Yo sé que a ti te gusta evaluar otras oportunidades, lo que sea, que tú veas que se pueda hacer el problema o la conexión que tu prospecto tenga. Entonces tú puedes ver exactamente qué es lo que sea. Entonces, porque te va a decir, oye, fíjate que yo tengo este proyecto, me llamó la atención, yo estoy comprometido con él y me llamó la atención y me acordé de ti, ¿por qué? Y le platicas por qué. Y luego yo siempre les digo, oye, mira, John, fíjate, esto tal vez sea para ti o tal vez no, pero como te conozco, yo estoy pensando que tal vez te guste, ¿verdad? Entonces le tienes que dar a John la oportunidad de que, ¿cómo se llama? De que te diga que no, porque
la mente de él simplemente está pensando cómo zafarse de la llamada, ¿verdad? Pero si tú le dices, si tú te posturas y le dices, esto puede ser para ti o tal vez no, entonces está interesante. Y luego le preguntas, oye, sería, si yo te mando algo, tú lo verías, ¿verdad? Si estaría bien que te mande yo un video que te explica lo que acabo de encontrar para que me lo veas. ¿Estaría bien que lo haga esto? Y él dice, eso fue todo. Sí, claro, por supuesto. Si te dicen que sí, entonces tú le dices, ok, si te dice que sí, entonces tú le dices, excelente, ahorita lo mando. El video es como unos 3 minutos de longitud y yo sé que tú vas a tener algunas preguntas. ¿Estaría bien si yo te marco después en un par de horas para, después de que tú pudiste ver el video? Entonces, el problema es que la gente no trata de hablar. La gente simplemente dice, ok, John, fíjate, velo y luego me avisas. No, y nunca te llaman, nunca te llaman. Entonces, tú lo que tienes que hacer es decirles que les tienes que llamar. Ellos no te llaman de regreso, no porque no quieran, sino que porque ellos están ocupados y se les olvida. Esto no es tan importante todavía para ellos, para que ellos suban las prioridades de ellos. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tú simplemente diles que tú les vas a hablar y les hablas un par de horas después. Y entonces ellos te van a decir, oye, tengo esa curiosidad, dime de qué se trata, de qué vamos a hacer o cómo funciona esto. Entonces, cada vez que cuando ellos, si ellos te preguntan de qué se trata y tú les dices, ellos te van a llevar para todos lados. Entonces, ellos te van a mangonear, pero si tú no les contestas tú simplemente les dices, ve el video, ahí está la información, si tienes preguntas, platicamos acerca de eso, entonces te das cuenta. Entonces, simplemente posiciónate de esa manera. Y cuando veas eso, entonces te vas a dar cuenta. Yo sé que vas a tener varias preguntas así como yo lo tenía, ¿verdad? Honestamente, el video tal vez te funciona, tal vez no, pero es importante. Simplemente organiza una agenda, una hora específica para llamarlo de regreso. Y eso está bien. Y sigue negociando ese punto, ¿verdad? Estaría bien. Hay un tiempo mañana que te pueda hablar, que estaría bien para ti. Yo sé que estás muy ocupado, que esto te funcione, digo, ¿no? Y no lo dejes pasar mucho tiempo, porque se les empieza a olvidar y ponen la atención en otras cosas. Entonces, simplemente hazlo aquí. Entonces, simplemente te voy a decir un truco que uso yo. Simplemente les digo, ok, les enseño, simplemente los dejo que ellos escuchen en la llamada que yo lo estoy poniendo, que yo lo estoy escribiendo en mi calendario. Entonces yo lo pongo en mi calendario y ellos se acuerdan y ellos piensan. Y yo le pongo, simplemente lo estoy poniendo, ok, mañana a las 2 de la tarde, déjame poner esto en mi calendario, marcarle a Mari a las 2 p.m. mañana, ok, ya lo tengo, te voy a dar una llamada a las 2 p.m. y a esa hora ya viste los videos, ¿verdad? Y entonces lo verificas con la persona y te va a decir que sí, entonces sí. Entonces, si tiene algunas preguntas, entonces tú dejas que alguien de tus líderes o tu patrocinador conteste esas preguntas. Entonces vas a invitar a alguien que tiene más conocimiento de ti, que tú, y que puede hablar con ellos. Entonces haces una llamada en 3 con la persona. Entonces estarías disponible. Le dices, ¿estarías disponible para hacer una llamada en 3? Porque tal vez tengo aquí a mi prospecto que tal vez tenga alguna pregunta o dos. Y entonces empezamos a hacer esto. Entonces, lo que estás haciendo es estás enseñando a tu nuevo socio que utilice las herramientas como debe de ser. Y la cosa, lo que vas a hacer también con tu prospecto, le dices, fíjate que estoy empezando, estoy aprendiendo las cosas, tengo a alguien
un líder que sabe más que yo, estaría bien que lo tenga en la llamada con nosotros para que conteste las preguntas que tú vas a tener y que te diga la persona, sí, sí, claro que sí. Por lo general te van a decir que sí, no hay problema, ¿verdad? Y luego tú, lo siguiente es simplemente haz preguntas por por el cierre, por la venta. Eso es algo que se tiene que hacer al final de todas las presentaciones y al final de todas las pláticas. Tienes que tener una llamada a la acción, ¿verdad? De cerrar, de la venta. Si te dicen que no, tal vez no es, ellos no están listos ahorita, pero porque si su vida de ellos está dando vueltas y ellos están muy preocupados, están muy ocupados en algo, entonces simplemente no te preocupes tú si te dicen que no, simplemente pide la venta, ¿verdad? Y yo tengo varias maneras de hacerlo. Y aquí te voy a decir algo que yo utilizo. Te voy a enseñar cómo le hago para cuando pido la pregunta. Una de las maneras es que le enseñas varias opciones para entrar y le dices, John, si tú fueras a empezar aquí y aquí en todos estos planes que tenemos aquí, ¿cuál sería el plan que te funcionaría a ti? Si tú lo hicieras, hipotéticamente si tú lo hicieras, ¿cuál sería el mejor paquete para ti? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál de estos sería el paquete correcto para ti? Otra manera de preguntar. Le dices, oye, John, mira, hasta después de que hablamos de todo esto, yo sé, tú sabes, ya te diste cuenta por qué estoy tan emocionado sobre esto. Del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, uno que no estás interesado y 10 que estás igual interesado que yo, ¿dónde estarías? ¿Dónde caerías tú? Del 1 al 10. Y que te diga, tal vez ellos te digan, oh, yo estoy en el número 1, que no estoy tan interesado, y eso está bien. O tal vez yo soy un 9 o 10, o yo, tal vez te diga, yo soy un 7. Entonces tú te fijas cuáles son esas cosas que funcionen para ti. Y entonces tú simplemente le das seguimiento. Le dice, le preguntas, ¿hay alguna razón particular o alguna información que tú necesites para hacerte que te vuelvas un 10? Entonces dices, pues tal vez yo necesito esto, ya tal vez necesito juntar un poco de dinero, o tal vez puedo hacer esto, entonces, o tal vez necesito algo de información y tú le dices, bueno, okay, te mando información sobre la información. Entonces, lo que tú tienes que entender es que las personas no simplemente van a hacer todo esto, ¿verdad? Instantáneamente. Este es un proceso. Puede haber un evento donde inmediatamente tú vas y inmediatamente la persona entra y ya está y entra contigo y felicidades. Pero por lo general es un proceso y toma 7 diferentes toques con esa persona, contestándole preguntas, viéndolo, hablándole, dándole seguimiento para que esa persona tome la decisión. Entonces tú tienes que estar en ese proceso. Si tú les das la información, tú siempre, si les vas a dar información, tú les dices que hay alguna información en particular que te interesaría para que tú te vuelvas a inglés. Yo sé que vas a tener un poco de preguntas, yo sé que vas a tener preguntas después de eso, entonces, ¿por qué no organizamos una hora, un tiempo para que yo te pueda hablar y pueda contestarte las preguntas, ¿verdad? Entonces, si tú le dices si tú le dices que te hable, entonces él nunca te va a hablar, pero cuando tú le dices que tú le vas a hablar, tú estás en control de la interrupción que vas a hacer y él sabe. Y entonces la persona va a decir, vas a recibir sí y vas a recibir no. Y son iguales de evaluables, porque te permite, si ellos dicen que sí, excelente, que entren, ya pueden empezar y entrenar y hacer la cosa. Si dicen que no, pues fácilmente es igual de bien porque puedes ir a encontrar algo más. Como dicen en Network Marketing, algunos lo harán, algunos no lo harán. ¿Qué importa? Los de alguien sigue esperando, el que sigue, ¿verdad? Entonces, acuérdate que la meta es tener es simplemente encontrar unos cuantos
personas claves, porque ya sabes que cuando el momento que empiezas y te encuentras a alguien que tiene la misma intención que tú, entonces tú no eres el único, el 100% del esfuerzo en tu negocio. Primero, al principio es todo tú, porque el 100% tú eres el negocio. Luego te vas a encontrar a alguien que va a tener que va a trabajar con la misma fuerza que tú y ya están a la mitad. Y luego entran más personas y tu tiempo se va a facilitar y tu negocio, tú ya vas a ser un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo de tu negocio, porque eso es bueno, porque entonces el tiempo y el dinero, vas a gastar menos tiempo y vas a ganar más dinero, cuando empiezas estás gastando mucho tiempo por el dinero que recibes. Y la gente por lo general se sale porque piensa que está gastando mucho tiempo por el dinero que está recibiendo, por el resultado. Entonces, hay una diferencia. Y entonces, ese es el sistema. Yo sé que tú has oído esta comparación. ¿Qué te gustaría tener? ¿$1 millón o un centavo que tú doblas cada día por 30 días? Si tú tomas un centavo, el día 7 tienes 64 centavos. Y tú dices, en 7 días, yo tendría $1 millón en mi cuenta. El día 14 son $81.92. Para el día 21, ya tienes el regalo de consolación, que tienes $10,000, pero el día 31, cuando tienes todo esto que se dobla cada día por un mes, el día 31 tú tienes 10,737,000, y esa es la magia del crecimiento geométrico. Y este es nuestro negocio. Encuentra a 2 personas, que encuentran a 2 personas, que encuentran a 2 personas, que encuentran a 2 personas. Es tan simple que muchas personas lo pierden. Muchas personas se les pasa. Y quiero que entiendas que esta es la magia de este negocio, que le da el poder, que le da la fuerza, el motor de este tipo de negocio. Entonces tú tienes que hacer esto. Entonces tienes que agarrar tu ritmo. Yo estoy relacionado con el ritmo porque yo estaba en una banda, y sabes que hay un ritmo común que está, hay un patrón. ¿Sabías tú que hay un patrón de tambores como suenan, que es el más popular en todos los discos, y es el patrón que tiene el disco de Billie Jean de Michael Jackson? Esa música de la batería es exactamente lo que utilizan todos los demás. Entonces, en tu patrón, en tu ritmo, haz tu lista, continúa contactando a tu lista, haz las llamadas a los contactos, mándales un video, dales un seguimiento con ellos, habla con los de arriba, y entrena nuevas personas, promueve hacia los siguientes. Entonces, agarras un ritmo y tienes que seguir, continúa en tu ritmo de actividades muy simples, y vas a poder hacer esto. Y entonces, si yo puedo hacer esto, todos los pueden hacer, y ojalá